Amados hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. Para mí es un privilegio empezar este día con ustedes, deleitándonos en la palabra del Señor y en lo que Él quiere hablarnos a través de mi persona. Entonces, cada uno de los que están llegando les doy la bienvenida, que sea el Señor bendiciéndoles y yo le pido que me acompañe a orar y a empezar esta palabra que el Señor nos tiene preparada. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pongo este día en tus manos. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de empezar este asombroso día en tu presencia. Señor, yo te pido que seas tú, Dios, hablando a través de mi boca, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a tener de nuevo, Padre Celestial, y sobre todo que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Por favor, Señor, que cada persona que se está conectando, Dios, que está escuchando esta palabra, seas tú dándole un espíritu de revelación, Señor, y entendimiento. Por favor, Padre Celestial, te pongo este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, para mí es un placer empezar este tema. Junto con mis compañeros hemos venido abarcando esta última petición que el Señor hizo en la oración cuando en Mateo 6:13, yo quiero que usted me acompañe si tiene su Biblia ahí, y dice la última petición que él dijo y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo poneros, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, esta palabra dice de todo poneros. El Señor abarcó una cantidad de cosas en esta oración que ahora quiero que veamos. Yo hice una lista de muchas palabras que tiene la Biblia que significan poneros. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la lista, dice rema poneros, que significa dichos malignos, ojo maligno, pensamientos malignos, tesoros malignos. Entonces, al hablar de poneros, vamos a hablar de un tema que el Señor quiso abarcar, o sea, que cuando Él dijo líbranos de todo mal, Él se refería no solamente, digámoslo así, al mal que nosotros conocemos como que me hagan daño o que me sigan o algo así, sino que Él abarcó una cantidad de ramas, digámoslo así, de esta palabra increíble. Y yo quiero que en esta mañana estudiemos espíritus malignos. Entonces, poneros viene de poneros es el griego cuando él dice líbranos de toda maldad, ¿sí? Y esto quiere decir maligno, malo, malvado, malas cosas, pero yo aquí les subrayé algo que decía propiamente en influencia. Entonces, es claro que cuando hablamos de espíritus malignos, hablamos de una influencia que los espíritus quieren hacer, no en nuestra carne, digámoslo así, sino en un ambiente espiritual que todo el tiempo estamos nosotros como hijos de Dios batallando. Y hablamos de que espíritu viene de un griego que se dice neuma, que significa espíritu divino, aliento, espíritu, y yo puse algo que dice sobrehumano. Puede ser un ángel o un demonio. Entonces, vemos cómo al hablar de espíritus malignos, de neumaponeros, vamos a hablar de espíritus que influencian en maldad en nuestra vida. Yo quiero que me acompañe a Efesios 6:12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos cómo hay jerarquías espirituales de maldad, así como, por ejemplo, vemos que hay jerarquías espirituales de ángeles, por ejemplo, los querubines, serafines. Vemos como aquí en Efesios 6:12 se nos muestra que hay jerarquías espirituales. Vemos que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales de maldad. Entonces, no solamente tenemos lucha, mi hermano, con la carne, con nuestros deseos, como decía Pablo, sino que tenemos lucha espiritualmente.
Y no solamente, digámoslo así, con una sola entidad, sino que es una jerarquía que ni siquiera podemos imaginar, hermano. Sería increíble que nuestros ojos fuesen abiertos a todo eso que se mueve espiritualmente y que nuestros ojos no pueden ver, pero es increíble. Entonces yo quiero que veamos tres clases de entidades espirituales de maldad, tres clases de entidades espirituales poneros. Y yo quiero que usted me preste mucha atención y que no nos vayamos a enredar porque es un tema muy bueno, pero que debe tener bastante atención. Entonces, los demonios. Los demonios y los espíritus malignos y los ángeles caídos hay diferencia entre ellos. Muchos dicen que es lo mismo, que hablar de demonios, espíritu maligno es lo mismo, pero la palabra los pone, digámoslo así, separados. Entonces yo pienso que la Biblia, cuando hace esto, es intencional para enseñarnos algo. Entonces, los demonios déjenme utilizar esta terminología, son humanoides, digámoslo así, eran humanos que existían, era la primera creación y estos fueron, digámoslo así, destruidos. O sea, eran espíritus, póngame atención, eran espíritus malignos, pero al ser condenados y al ser procesados, se convirtieron en demonios. Ellos fueron destruidos en la primera creación con un diluvio. Entonces ya eso pasó en Génesis 1:1, sabemos que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 son muchos años de por medio. Entonces, los espíritus malignos, que es la segunda entidad espiritual, son personas, perdóneme, personas que han muerto y se han ido sin conocer del Señor. Entonces, ¿qué les falta a los espíritus malignos para convertirse en demonios? Les falta ser procesados y condenados. Entonces, quiero que eso quede muy claro, porque los espíritus malignos o estos demonios, ellos cayeron juntamente con Luzbel, ¿listo? Entonces, y ángeles caídos, la Biblia, si usted va y busca, también le llaman aves inmundas. Entonces son entidades espirituales diferentes y que nosotros debemos cuidarnos y protegernos, y por eso es que el Señor, cuando dijo, ay, y líbranos de toda maldad, Él abarcó un montón de cosas, y especialmente espiritualmente. No solamente dijo líbranos de los espíritus malignos, sino que de los demonios y de los ángeles y de toda cosa inmunda que ha querido atentar a nuestra vida, de toda jerarquía espiritual de parte del diablo que ha querido atacarnos. Entonces, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, si vamos al griego en espíritus engañadores, dice espíritus poneros. Y le pongo atención, o quiero que usted le ponga atención a que anteriormente dice apostatarán de la fe. Entonces, lo que los espíritus inmundos quieren hacer con nosotros es que nosotros rechacemos, abandonemos la fe y nos vayamos detrás de doctrinas de demonios. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que nuestra verdad es Cristo y que nos debe ser revelado por medio de nuestras autoridades, la doctrina o los fundamentos que nosotros debemos tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y quiero hablar un poquito más de eso, que es bien importante, porque en Efesios 4, del 11 al 14, yo lo tengo en la versión de las Américas, y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces quiero que se dé cuenta que acá en Efesios 4, 11 al 14, el Señor se
nos preparó a nosotros porque Él sabía que íbamos a ser atacados por estos espíritus, pero Él nos dio el ministerio quíntuple, nos dio cobertura, nos dio 5 ministerios, los cuales son, ya usted lo conoce, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de nosotros, de los santos. Entonces dice, hasta la condición de un hombre maduro, porque los niños son sacudidos por las olas. Y yo quiero que usted recuerde cuando el Señor habla de Pedro, cuando le dice Simón, Simón significaba caña movida por el viento. Y luego ya después de mucho tiempo le cambia a Cefas y luego roca, Pedro, roca. Entonces los niños espirituales tienden a ser... Yo no sé si usted ha visto o testimonios de... Déjeme ponerle un ejemplo. Yo recuerdo que en la iglesia había un testimonio de un pastor, no le voy a decir de qué iglesia, pero había un testimonio de un pastor que él siempre se metía en la liberación y empezaba a liberar a todos y empezaba a reprender demonios, y él siempre tenía una frase que decía, el diablo está debajo de mí, el diablo está debajo de mí. Siempre, siempre decía esa frase. Pero tiempo después, lastimosamente, este pastor cayó en pecado sexual, de inmoralidad sexual con una ramera, y al estar con ella le dijo, ahora, y estaba encima de él y le dijo, ahora ¿quién está encima de quién? Entonces no, el niño espiritual que es sacudido por las olas se mete, digámoslo así, en un campo espiritual en el cual no tiene autoridad. Y eso es lo que los espíritus poneros quieren, meterse a nuestra vida, que nosotros no tengamos esta cobertura. Y es que es muy importante que nosotros tengamos cobertura de un pastor, de un apóstol. Es muy importante no andar por ahí, ay, tengo mi ministerio aparte, hoy no, a mí el Señor me guía. No, sino que sabemos que el Señor puso y estableció ministros, los cuales nos iban a guiar a nosotros como ovejas. Y me encanta porque dice hasta la condición de un hombre maduro. Y un hombre maduro no se deja llevar por cualquier doctrina y no deja que le quiten sus fundamentos. Una casa establecida en la roca, no cualquier viento se la lleva. Entonces eso es muy importante, porque los espíritus engañadores quieren que nosotros nos vayamos detrás de doctrinas de demonios, pero el Señor ha establecido para nosotros condiciones. La palabra del Señor dice que vamos a ser perfeccionados hasta el día que Él venga. ¿Y cómo vamos a ser perfeccionados? Con la ayuda de nuestros ministros, de personas que nos ayuden a nosotros a subir nuestra capacitación. Debemos equiparnos. Eso es algo que nosotros aquí en la base misionera aprendemos mucho, porque uno llega en el primer año uno de estudiante y uno está como el chavo, uno sí, yo puedo hacer todo, uno sí, pero uno llega y uno apenas en la primera le dicen, no, eso está mal, y uno es como así. Entonces empieza el Señor a perfeccionarlo a uno, y el perfeccionamiento duele. El perfeccionamiento no es así como así, sino que debemos dejar de ser sacudidos y tener un fundamento, ser como Pedro, rocas. Eso es muy importante, hermano, que usted tenga establecido quién es su pastor, quién es su cobertura. Eso es muy importante. Acá nosotros en la base misionera, cada uno, digámoslo así, tiene su cobertura, pero la tiene bien establecida. Eso es muy importante, porque eso hace que no seamos tan propensos, no estemos tan, digámoslo así, tan a la deriva de que estos espíritus engañadores, estos demonios y estos ángeles nos ataquen. De que no solamente, usted sabe que estamos en una lucha todo el tiempo, no solamente con nuestra carne, sino con el mover espiritual que aún no podemos ver. Entonces,
Es muy importante que usted tenga su cobertura, su pastor. Si no la tiene, pídale al Señor y dígale, Señor, yo necesito cobertura, muéstrame en qué iglesia, qué pastor debe cuidar de mí. Eso es muy, muy importante. Y vamos a seguir para no quedarme en ese mismo punto. Mateo 10:1, si me acompaña, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Me llama mucho la atención que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. No estaba hablando de cualquier persona, no estaba hablando de los que lo escuchaban, de personas de la multitud, sino que estaba hablando de sus discípulos, las personas que estaban siendo capacitadas por Jesús. Estos estaban bajo la cobertura de Jesús. Estos eran los que tenían autoridad sobre los espíritus inmundos. Tal vez tú sientes un llamado hacia la liberación, hacia reprender estos espíritus inmundos, pero si no tienes cobertura, si no has sido enviado por una autoridad, es mejor que no lo hagas, sino que puedas establecer, como te dije anteriormente, la autoridad, tu cobertura y tu ministerio pueda ser una bendición, ya que no solamente habla de que los echaron fuera, sino que sanaban toda enfermedad y toda dolencia. Entonces eso habla de una edificación y de un equipamiento que tenían los discípulos. Vamos a seguir. Y en Hebreos 13:9 dice, por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado y la Biblia enseña que debemos estar atentos a qué estamos escuchando, qué es lo que aquí nosotros estamos escuchando, qué es lo que estamos aprendiendo. Entonces, dejémonos guiar por el Señor, tengamos una relación íntima, personal con el Señor. Yo recuerdo que yo siempre decía, no, a veces yo decía, Dios mío, pero es que tú a veces no hablas, o sea, como que yo no he vuelto a soñar, no he vuelto a escuchar tu voz audible, pero yo dejé en ese tiempo que ser guiada por mis autoridades de aquí, de este lugar. Y eso ha sido una bendición, porque el Señor a través de cada una de esas autoridades ha ayudado a que mi vida sea pulida y sea siendo perfeccionada, siga siendo edificada. Eso es muy importante, por eso es tan importante que ustedes no solamente anden ahí como cristianos solos, sino que tengan un equipo, un pastor, el cual a ustedes los ayude, porque uno como cristiano a veces tambalea, tiende a tener sus bajas, pero uno necesita de personas que también tengan la misma fe que uno y le diga, no, vamos con toda. ¿Listo? Ahora yo quiero que en Hechos 19:13 leamos una historia que a mí me encanta, perdón, les puse mucha letra en esa diapositiva, pero usted la tiene allá en su Biblia y dice, Hechos 19:13 dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus, los espíritus poneros. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo le contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos, de tal manera que los maltrató. Tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo quiero dejar hasta ahí, y es que estos en el nombre de Jesús, o sea, pensando que iban a hacer una cosa correcta, la hicieron mal porque ellos no conocían a Jesús. Los espíritus saben y conocen quién es el Señor porque ellos le temen, es Dios. Entonces, cuando un bebé espiritual se mete en un campo espiritual en el cual no está equipado y no
no tiene una cobertura, puede que salga como estos, puede que salga lastimado, avergonzado, golpeado. Y eso es lo que quiere el espíritu inmundo. ¿Ustedes creen que los espíritus inmundos aquí, ay, no, o sea, les dolió lastimar a estas personas? No, ellos conocían a Pablo y conocían el nombre de Jesús, pero estos no tenían ni idea de quiénes son y por eso salieron avergonzados, lastimados, golpeados. Entonces, conocen quién eres tú, tu identidad en el Señor, los espíritus, porque si es así, si digamos eres como un Pablo, como un Jesús que tiene su identidad, los espíritus van a estar ahí al acecho. La palabra dice que el diablo anda como un león rugiente, entonces van a estar ahí acechando. A mí me intriga la forma en que salieron avergonzados. Los espíritus inmundos lo que quieren es que tú salgas avergonzado, golpeado, cuando tú no tienes una buena cobertura, cuando tú vas y tomas, digámoslo así, autoridad sobre algo que no tendrías por qué estar, sobre un ambiente espiritual en el cual no tienes cobertura, estás descubierto, no conoces realmente quién es Jesús. Estos querían hacer algo correcto, digámoslo así, porque iban a expulsar demonios, iban a expulsar espíritus inmundos, pero estos conocían y dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús también, pero ustedes quiénes son, y se avalancharon contra ellos. Entonces, estos espíritus lo que buscan en nosotros es dejarnos avergonzados. Lo que buscan en nosotros es que estemos desnudos, estemos sin cobertura, y estar así, eso es muy feo. Realmente yo tuve un tiempo en mi vida aquí ministrándome con ustedes donde yo no sentía cobertura, entonces yo me sentía desprotegida, me sentía sola, me sentía desnuda, y eso es lo que los espíritus quieren. Pero el Señor nos cubrió con un ministerio quíntuple. Entonces nos dejó los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos ayuden a edificar el cuerpo de Cristo y lleguemos a una estatura de un hombre maduro, un hombre que tiene una fe bien puesta, buenos fundamentos y que no se van a dejar tambalear por unos espíritus inmundos. Ahora, en Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Si recuerdan, yo les estaba hablando acerca de los demonios que fueron, digámoslo así, en la antigua creación fueron ahogados. Entonces en Mateo 12:43 nos habla de que buscan lugares secos y áridos. Es como si recordaran la forma en la que murieron sus cuerpos. Eso es increíble. Entonces, siempre los espíritus buscan un lugar en donde estar, y buscan, en otra versión decía, busca desiertos. Entonces, nosotros, ¿qué somos delante del Señor? ¿Estamos secos o tenemos palabra? Somos agua de vida. Eso tenemos que examinarnos nosotros mismos y decir: ¿cómo estoy yo? ¿Soy un desierto o soy agua? Porque estos buscan desiertos. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, debemos saber que lo que debe morar en nosotros es el Espíritu de Dios y no estos espíritus malignos que quieren que siempre estén en nuestra habitación. No sé si recuerdan, perdón, no lo tengo, pero dice que los espíritus van, encuentran una habitación barrida, limpia, y van y traen otros 7 espíritus. Entonces, nuestra vida no debe estar así, o sea, nuestra casa, nuestra habitación no debe estar vacía, no debe estar barrida, como sin nada, llena de nada, sino que debemos tener agua en nuestra vida, en nuestra habitación, para que estos espíritus que lo que buscan es avergonzarnos, dañarnos, no tengan poder sobre nosotros. Es muy importante, hermano. A veces nos concentramos mucho solamente en nuestra carne. No, yo estoy pecando de mentiroso, estoy pecando de malos pensamientos, estoy pecando de, no sé, de inmoralidades, pero no nos damos cuenta que realmente a veces descuidamos
nuestra habitación y la tenemos vacía y puede que un espíritu maligno venga con otros 7 y eso es tenaz. Entonces, lo que nos invita el Señor es a que nosotros seamos agua, que nosotros realmente tengamos la palabra del Señor y que no seamos niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier doctrina, sino que tengamos bien nuestra doctrina, nuestros fundamentos, nuestra cobertura, que cuando el Señor llegue nosotros digamos, yo tuve un muy buen pastor y estoy bajo esta cobertura. Eso es muy, muy importante. Para terminar, en Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es muy importante porque los espíritus lo que quieren es que nosotros rechacemos, abandonemos nuestras creencias en el Señor. Hermano, nosotros debemos estar firmes. En esta mañana el Señor quiere que nosotros estemos firmes, que tengamos un corazón firme para que ningún espíritu poneros pueda entrar en nuestra vida. Nuestra habitación debe estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Es increíble cuando nosotros leemos la Biblia, porque cuando está la Biblia es logos, la Biblia, digámoslo así, es logos, pero cuando es guiada por el Espíritu Santo y tú sientes una palabra que el Espíritu Santo te la guía para ti, es rema. Pero debemos tener mucho cuidado porque hay doctrinas de demonios, y si las doctrinas de demonios son guiadas por espíritus engañadores, espíritus malignos, eso se puede convertir en un rema maligno. Debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos llenándonos de la palabra del Señor. Debemos tener completa convicción de que el Señor está hablando a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Siempre que usted lea la palabra, que se quiera llenar, que quiera llenar su habitación, dígale, Señor, que tu Espíritu Santo me dé entendimiento y revelación. Por favor, en esta mañana el Señor nos quiere mostrar cómo la atmósfera que no se ve, esa atmósfera espiritual, nos quiere atacar todo el tiempo, quiere que habitemos no solamente con un espíritu, sino que sigamos siendo llenos y llenos de más espíritus. No sé si recuerdan en la Biblia un hombre que no solamente tenía uno, sino que se llamaba Legión, que fue el que echaron a los cerdos. Entonces, cuidemos, la palabra acá dice, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No dejes que roben lo que el Señor ha puesto en ti. Si han habido ministros que han llevado la palabra a tu vida, reténla, guárdala, practícala. Acá nosotros estamos viendo hermenéutica y estábamos hablando de aplicar la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces, tengamos cuidado con estos espíritus poneros, rechazarlos en nuestra vida, y cuando el Señor Jesús habló y dijo, líbranos de toda maldad, Él expresó ahí, líbranos de todo espíritu maligno. Y en el nombre de Jesús nosotros creemos que nuestra vida va a ser librada, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a estar libres de estos espíritus poneros. Amén. Entonces yo quiero que usted me acompañe a orar para que nuestra vida sea librada de esto, hermano, porque es bien complicada, digámoslo así, pelear con algo con lo que no podemos ver. Pero con la ayuda de los ministros, de estos ministerios que el Señor nos ha dejado, yo sé que podemos. Allí donde tú estás, si tú aún no tienes un pastor, no asistes a una iglesia, tal vez ni siquiera conoces del Señor, yo te invito a que puedas aceptarlo. El Señor nos habla y dice, he aquí yo vengo pronto, pronto está su venida. Entonces, que nos encuentre aptos para irnos con Él, para encontrarnos con Él cara a cara. Entonces, si usted allí donde está en su casa tiene a alguien que no se ha convertido, vamos a orar por esa persona. Si usted también siente que debe buscar una cobertura, que esta palabra llegó a su vida, vamos a orar por eso. Y yo le invito a que me acompañe a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que
que seas tú acompañando esta palabra, Señor, que ha sido dada. Gracias por cada una de las personas, Señor, que está escuchando esta palabra, por cada uno de los que se conectó, de los que aún va a seguir escuchando este devocional. Yo te pido, Señor, que libre, Señor, de nuestra vida, líbranos de toda maldad, de todo ponero y sobre todo, Señor, de todo espíritu ponero, Señor. Todo aquello que nos quiera, Señor, hacer tambalear, Dios. Que nos sigamos siendo niños fluctuantes. No, Señor, sino que yo declaro, Dios, sobre la vida de cada uno de nosotros que vamos a seguir siendo perfeccionados hasta llegar a la estatura de un hombre maduro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido y que tú, Señor, seas ministrando cada una de las vidas, Señor. Reprendemos al devorador, reprendemos todo espíritu inmundo, Señor, todo espíritu que ha querido atacar a la vida de nosotros, de cada uno de los que nos está viendo, todo espíritu, Señor, poneros, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor. Permite, Dios, que sean llenados de tu Espíritu Santo. Visítales, Señor, aún, Dios, allí donde están, que sean bautizados con tu Espíritu Santo, Dios. Por favor, que seas tú ministrando, Dios, a sus vidas. Por favor, hoy, Dios, también reprendo todo espíritu de enfermedad, Señor. Por favor, yo te pido que allí donde están, Señor, tú, Señor, seas poniendo tu mano de sanidad. Por favor, haz tu voluntad, que puedan escuchar tu voz, oírla, Señor. Yo sé que a veces, Señor, es complicado, pero que sea audible, Señor, tu voz para tus hijos. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por cada persona que tal vez no te ha aceptado, Señor, por cada familia, Señor, que no te conoce. Y yo te pido que seas tú poniendo situaciones, momentos, Señor, para que las personas puedan llegar delante de tus pies. Estamos en un tiempo donde hay necesidad, Señor, de ti, donde te necesitamos más y más, Señor. Ministra, Padre Celestial, por favor. Mira, Señor, las decisiones de los que están orando, de los que están aceptándote como tu Señor, como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, yo te pido que mires estas decisiones y escriba sus nombres en el libro de la vida. Por favor, Señor, hoy te pido, Señor, que selles esta palabra con tu Espíritu Santo, Señor, y no pueda ser arrebatada, sino que dé fruto, Dios, a su tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Ministra, Dios, aún en el resto de días, Señor, que esta palabra siga, Dios, aún en sus corazones, que sigan como estudiándola, Señor, y que esto intrigue sus corazones por buscarte más y más a ti, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, para mí un privilegio comenzar este día con ustedes. Esta palabra ha sido de gran bendición para mi vida y espero que así sea para ustedes. También los invito a que sigan viendo toda esta semana los devocionales, que siguen de aún esta misma temática, que es increíble lo que el Señor nos quiere hablar. Y no olviden los programas Esto sí es vida y los Live Talk a las 6 y Esto sí es vida a las 5. Dios les bendiga, hermanos, y que estén muy bien. Bendiciones.